Durante estos últimos 4 meses he utilizado mucho estas gafas de aquí. Son las Ray-Ban Meta, unas gafas aparentemente muy inofensivas, pero luego empiezas a ver que tienen como bastante tecnología incorporada. Y la verdad, yo no esperaba que me fueran a gustar tanto. Creo que me di cuenta de lo bien que me había acostumbrado a ellas cuando a principios de año aquí en Barcelona había una manifestación de agricultores y un día me encontré a mí con mi moto parado delante de como 500 tractores. Y en ese momento pensé, ¡buah! Voy a hacer una foto de esto porque nadie se lo va a creer. Y en ese momento, claro, iba con los guantes, tenía que sacar el móvil, era como un engorro, no quería liarme tanto. Y pensé, tranqui, se lo pido a las gafas. Y en ese momento me di cuenta de que esa misma mañana había preferido dejar estas gafas en mi casa y utilizar otras gafas de sol. Y en ese momento me sentí súper frustrado de no tener conmigo mis Ray-Ban Meta. Y es que creo que esta anécdota representa muy bien, ¿no?, uno de los principales beneficios de estas gafas. Como puedes ver, tiene una pequeña cámara incorporada aquí, como justo al lado de tu ojo. Entonces tú siempre tienes una cámara apuntando al mismo sitio donde tú estás viendo. Estás a un comando de voz o un toque aquí en el botón que tienes arriba de pedirle que te haga una foto o un pequeño vídeo de lo que estás viendo y tener eso de ahí guardado para el recuerdo. Esto en muchas ocasiones es muy práctico, pues en mi ejemplo de llevar guantes y no poder utilizar un teléfono, de que estás pues conduciendo o cocinando y no puedes ahora sacar otro dispositivo, o el otro día escuchaba el ejemplo de Willy Rex, creo que se las ha comprado también, y él decía que, yo qué sé, hay momentos en que su hija hace algo como muy gracioso y él lo quiere grabar, y si sacase el móvil era como un poco intrusivo, ¿no? Y la niña está como un poco más vergonzosa. Y si lo hace con las gafas es como que lo puede grabar, tiene ese recuerdo bien capturado, pero no ha sido intrusivo en ese momento familiar. Entonces he empezado como a tener el gustillo de siempre tenerlas conmigo y poder capturar esas cosas que veo y digo, le quiero hacer una foto. Pero esto de hecho ha ido un poco más allá y me he acostumbrado también a que esta cámara que tiene aquí con sus micrófonos, utilizarlo para grabar recuerdos de momentos que únicamente quiero tener guardados para el recuerdo. Entonces, yo qué sé, me encuentro que estoy paseando o estoy en un concierto o estoy en un sitio donde me lo estoy pasando bien y digo, buah, es que ahora me gustaría como poder grabar esto y recuperarlo para el recuerdo, pero no quiero sacar el móvil. Pues pongo a grabar 1 minuto las gafas, yo sigo con mi vida, pero esto está grabando, está capturando el sonido envolvente y luego siempre puedo volver y recuperarlo desde mi punto de vista y como tener un pequeño vistazo a cómo era mi vida en ese momento. Y tampoco es un gran vídeo, o sea, esto está limitado a grabar 1 minuto y en formato vertical, así que sirve para lo que sirve, pero sí que me ha sorprendido que la calidad es muy buena, o sea, es un buen vídeo para lo pequeñita que es la cámara, y los micros, no sé cómo están puestos entre todas las gafas, pero captan muy bien el sonido ambiente. Y yo qué sé, tengo un ejemplo donde yo voy conduciendo y pasa una ambulancia por la izquierda, y luego cuando vuelvo a ver ese vídeo y lo escucho tanto a través de las gafas como a través de mis AirPods, escucho perfectamente cómo la ambulancia viene por la izquierda. Así que me he visto a mí mismo como las últimas semanas o meses yendo a buscar esos recuerdos y revivir ese minuto de mi vida, que no tiene mucha gracia tampoco, pero quedó como muy bien capturado gracias a estas gafas. A lo mejor es difícil entenderlo si no las has probado, pero me parece un poco como el dispositivo definitivo para documentar tu vida. Te comentaba que aquí en las varillas hay estos micrófonos y también hay 2 pequeños altavoces que quedan justo al lado de tus orejas y sirven un poco como auriculares. Obviamente no es como escuchar con unos auriculares, porque los auriculares te meten ahí el sonido justo en la oreja y se escucha perfecto. Pero esto me ha sorprendido positivamente lo bien que se escucha. A lo mejor no es con esto que quieres disfrutar de la música realmente, pero por ejemplo si vas por la calle y quieres llamar a alguien, pues se escucha muy bien y también la gente te escucha muy bien, según me han dicho. Y para cosas como, por ejemplo, escuchar podcast, también es muy guay, porque es como escuchas las voces humanas muy bien, o sea, es una calidad de audio suficiente para escuchar personas hablando, y tampoco te separa mucho de tu alrededor. Tú puedes ir por la calle y sigues conectado con tu entorno. Si alguien te habla, le escuchas. Pero puedes tener la conversación por aquí y conectar un poco con tu podcast, o si vas escuchando la radio, tampoco nada de eso que te requiere como una atención full constante.
Al final no es más que un altavoz Bluetooth entre comillas que lo conectas por Bluetooth y ya está. Puedes escuchar la radio, Spotify, Apple Music, lo que tú quieras. Toda esta tecnología al final viene con lo que para mí tiene más mérito, que es que son unas gafas de sol todavía. O sea, por eso hay ciertas limitaciones como que solo grabe 1 minuto o que tengan la batería que tienen, aunque está bien y se cargan con su caja, así que ningún problema. Pero esto es como lo que más me gusta, es que siguen siendo unas gafas que puedo utilizar y es que aunque no tengan batería, son unas buenas gafas que llevaré para protegerme del sol. Pero aquí es donde tengo el mayor problema con estas gafas, que es que como gafas de sol tienen un pequeño problema. Este modelo en concreto tiene un cristal que no me termina de convencer. Es como muy oscuro y además es degradado, por arriba cubre más el sol que por abajo de algún modo. Y no sé, no me gusta cómo se ve el mundo a través de estas gafas. De hecho, hay días que no las llevo y elijo otras porque me gusta más el mundo a través de esas. Pero he pensado, no deja de ser unas gafas. O sea, ¿por qué no voy a la óptica y les pido que me cambien el cristal? Y ya está. Pues eso es lo que haremos ahora. Por cierto, últimamente he escuchado erróneamente gente que dice que las dos cámaras graban y se ve como súper centrado. Esto no es para nada verdad, o sea, esto es una cámara y si te fijas, si la tapo, pues no se ve, pero esto no es una cámara, esto es un indicador de que estoy grabando y lo puedo tapar y se sigue viendo, o sea, esto únicamente hay una cámara aquí. Estamos llegando a la tienda Ray-Ban oficial, que aquí es donde tengo más esperanzas de que si esto se puede cambiar, es aquí. Esto es más que una óptica, es una tienda Ray-Ban. Tengo aquí de estas gafas, las Meta. ¿Sí? Quería ver si se le podía cambiar el cristal. No se puede. ¿No es posible? No. ¿Y eso? No se pueden pedir, porque si le cambias la lente, puedes romper lo que hay alrededor. Justo las que yo quería son el bestseller. Bueno, esta de aquí es la cara de la decepción, porque un empleado de Ray-Ban nos ha explicado muy bien que no es posible cambiar los cristales, básicamente. En la montura hay tanta tecnología que si aplicaras fuerza o utilizaras el proceso correcto de aplicar un poco de calor, habría peligro de dañarlo todo, perder la garantía. Y de hecho ahí tenían algunas monturas transparentes y podías ver cómo realmente hay mucho sensor alrededor del cristal en sí. Entonces nada, tienes que asegurarte muy bien cuando las adquieres de que realmente te gusta la montura y te gustan las lentes, porque esta combinación te la vas a quedar para el resto de tu vida. Y yo recomendaría que entonces vayas a una tienda física a probártelas, porque por internet puede ser un poco confuso. ¿Es correcto? En este plano contrapicado puedes apreciar la cara de un hombre derrotado por los límites de la ingeniería y las políticas de garantía de las grandes multinacionales. Durísimo esto. Ay. Bueno, quería acabar el vídeo con un par de notas positivas y quería contarte que yo tengo un pequeño hábito, que es que cada día escribo un poco de diario en una aplicación. Puedes utilizar Day One, como yo, la aplicación de Apple, lo que quieras. Y la cuestión es que en ese pequeño escrito me gusta poner una foto del día. Y ahora últimamente cuando incluyo esa foto, muchos días es como ese pequeño clip de 1 minuto que he grabado con mis gafas donde realmente no hay nada muy memorable, pero sí que captura 1 minuto porque sí, lo que te decía antes. Entonces lo incluyo en mi aplicación Day One y dentro de 1 año, cuando pueda como revivir y ver mi vida hace 1 año, o hace 2 o hace 3, tendré ese minuto grabado. Y un último truco que he utilizado justo en la preparación de este vídeo es que yo tengo muchas ideas cuando voy en moto, porque tengo ahí como 20 minutos que pienso solo en mis movidas, se me ocurren cosas y no las puedo anotar en ningún sitio, no tengo el móvil a mano, una libreta. Y lo que he empezado a hacer es que le pido a las gafas que graben un vídeo y entonces cuento en voz alta lo que he tenido. Acordarme de decir que cuando hago el diario pongo el clip de no sé qué, y eso queda en un pequeño vídeo que solo se me ve a mí conduciendo, pero luego en la galería tengo como ese pequeño blog de notas. Bueno, muy surrealista, pero lo he encontrado muy práctico porque si no, no tendría otra manera. Y ahora sí que creo que eso es todo lo que te quería decir de estas gafas después de más de 100 días utilizándolas. Creo que mi conclusión ahora es que sí que realmente valen la pena para mí, y sobre todo para hacer un regalo de estos que quieres dejarte 300 euros con alguien. Creo que es algo original, algo que te puede ayudar mucho. Lo que sí que ya hemos aprendido en este vídeo es que ves con mucho cuidado al elegir qué montura y qué cristales, porque luego esto ya no se puede cambiar. Nada más, te dejo por aquí si quieres un vídeo que el algoritmo de YouTube cree que te puede gustar mucho, así que clica aquí y si no te puedes suscribir para no perderte futuros vídeos. ¡Adeu!